En el año 2019 comenzó España con una historia espeluznante. Un caso que marcó las primeras páginas de todos los periódicos. La primera víctima de violencia machista en aquel año se llamaba Romina Celeste Núñez Rodríguez. Tenía 29 años y era paraguaya, vivía en Lanzarote y soñaba con rehacer su vida. Pero aquella Nochevieja de 2018, mientras todo el país celebraba la llegada del Año Nuevo, Romina fue desvivida por un hombre con el que compartía su casa y su vida. Su nombre era Raúl Díaz Chacón. Y lo que hizo después de desvivirla convirtió este caso en uno de los crímenes más impactantes de la última década de España. Romina había llegado desde Paraguay buscando una vida mejor. Se suponía que tenía una profesión no muy adecuada, la vida de la calle. Tenía un hijo, pero su relación con Raúl, su pareja, era tormentosa. Los vecinos hablaban de gritos, discusiones y reconciliaciones continuas. Una relación marcada por la dependencia emocional y el miedo. A finales de 2018, Romina había decidido separarse. Pero esta decisión fue su principio del fin. El 31 de diciembre, mientras el resto del mundo preparaba sus uvas, Romina desapareció. Su marido dijo que había salido enfadada y que no sabía dónde estaba, pero nadie la volvió a ver con vida. 5 días después, un turista que paseaba por la costa de Guise, en Lanzarote, encontró algo que jamás olvidaría. Un pulmón humano, arrastrado por las olas. El análisis forense confirmó que pertenecía a una mujer joven y la única desaparecida en la isla era Romina. La Guardia Civil empezó a reconstruir los pasos de su marido y cada detalle añadía horror. Raúl Díaz había denunciado la desaparición de su mujer el día 8 de enero, pero las cámaras de seguridad, las compras con tarjeta y los mensajes de su teléfono demostraban que mentía. Presionado por la evidencia, Raúl Díaz confesó parcialmente. Dijo que había encontrado a Romina desvivida en la casa y que, tan asustado por esas denuncias previas que tenía, pues había decidido deshacerse del cuerpo. Una confesión fría, sin lágrimas, sin arrepentimiento. Según su versión, la quemó en la bañera. Luego metió los restos en bolsas y los fue arrojando por diferentes puntos de la costa lanzaroteña. Las pruebas demostraron que mintió absolutamente, porque en la vivienda se hallaron restos de sangre ya limpiada. Los forenses confirmaron que Romina había sido golpeada, asfixiada antes de morir. Los buzos de la Guardia Civil pasaron semanas buscando los restos en el mar, en el lugar donde él dijo que los lanzó, pero solo se hallaron fragmentos óseos y tejidos, porque nunca apareció ese cuerpo completo. Aún así, la reconstrucción fue clara. La muerte había ocurrido en casa. La posterior destrucción del cuerpo fue un intento desesperado por ocultar el crimen. Los informes psicológicos describieron a Raúl Díaz como un hombre narcisista, manipulador y de alta tolerancia al engaño. Una personalidad fría, con necesidad de control y sin empatía real. Romina había denunciado maltratos meses antes. Pero como ocurre con tantos casos como estos, las denuncias se archivan. Y ella volvió con él. Y el ciclo volvió a empezar. El caso de Romina no solo fue un crimen, porque fue un reflejo del sistema, de que un sistema que está todavía fallando, que una víctima pidió ayuda y una sociedad no supo ayudarla o protegerla. Y un asesino
que creyó que el amor es posesión. Lo más horroroso de este crimen es que él encendió una barbacoa, intentó quemar el cuerpo. Algunos vecinos se alarmaron por las altas llamas en casa. Todo esto nos habla que Raúl Díaz encaja en el perfil del agresor controlante. Ese tipo de hombre que necesita tener el poder absoluto sobre la pareja. Dónde va, con quién habla, qué hace, qué viste. Cuando la víctima intenta escapar, el control se transforma en violencia extrema. Al parecer ella le había pedido el divorcio, le dijo que quería irse. En su mente, Romina no era una persona, era un objeto de su posesión. Y cuando un objeto deja de servir, pues se destruye. Ese es el pensamiento psicopático básico, la deshumanización del otro. Durante el juicio, Raúl Díaz mantuvo la versión de que algún accidente debió ocurrir. Dijo que no la desvivió, que solo se asustó, pero los peritos desmintieron punto por punto. En 2022 fue condenado a 15 años de prisión por homicidio y profanación de un cadáver, aunque la familia y la sociedad consideraron que la pena es insuficiente. Yo también lo pienso. El caso reabrió el debate sobre las penas por violencia machista y la necesidad de actuar antes de que las víctimas desaparezcan. Romina no fue un número en una estadística, fue una mujer joven con sueños, fue con una familia que amaba, con un hijo que crecerá sin su madre. Y su historia nos obliga a hablar y no callar cuando veamos señales, no mirar hacia otro lado, porque cada vez que una mujer se desvive, fallamos todos. Romina fue la primera del año 2019, pero ese año se cerró con 50 mujeres desvividas en España a manos de sus exparejas. Y mientras no haya una prevención real, seguirán repitiéndose nombres, rostros, vidas. Voy a explicarte asuntos un poco macabros de este caso. Voy a tratar de explicarte problemas y controversias. Este caso no es solo atrofiado por la violencia, sino por los fallos judiciales y los forenses que permitieron un montón de demoras, la indefensión de la familia y el riesgo a la impunidad. Hubo una demora excesiva y liberación de la prisión preventiva. Díaz estuvo apenas 4 años y luego fue liberado hasta que llegó el juicio. Era algo súper extraño. Hubieron muchos fallos en peritajes, informes forenses. Se señala que el Instituto de Medicina Legal tardó años en emitir un informe clave sobre unas tijeras supuestamente usadas para desmembrar, lo que generó reproches internos al sistema judicial canario. Después, la versión poco fiable del agresor, expertos y peritos opinaban que algunas partes del relato que dio Díaz no son coherentes desde la perspectiva forense. Hay huecos, contradicciones y muchas partes que no cuadran. Durante años, el reconocimiento legal tardío, pues durante años afirmó que había encontrado el cuerpo ya muerto y que no lo había desvivido. En el juicio fue cuando cambió la versión y admitió su plena autoría. Después, la agresividad, el menosprecio y la violencia habitual, la sentencia reconoce que existía un patrón ya de malos tratos, de humillaciones, de amenazas, de menosprecio hacia Romina, generando en ella un estado de angustia y de miedo. Sobre la destrucción de los restos y el derecho del duelo, pues la familia pidió que los restos encontrados no fueran destruidos. Sin embargo, se indica que lo único hallado, que fue el trozo de pulmón, fue destruido por error, cuando ya nadie alegó para conservarlo, y esto deja una dolorosa incertidumbre porque no se sabe nada del resto del cuerpo. En junio del 2023, la Audiencia de Las Palmas condena a 15 años y 3 meses de cárcel a Raúl Díaz Chacón por los delitos de homicidio, maltrato habitual, lesiones, profanación de cadáver y denuncia falsa. A ver, ¿a vosotros os parece justo
15 años de los que a lo mejor solo cumpla 6. Quiero de verdad que entendáis que Romina fue una mujer que lloró en silencio y no fue protegida. La familia no pudo tener un duelo y por eso demandó a las organizaciones, al juzgado, etc. Aquí hay un problema grave en el sistema judicial. La demora, la crítica, los fallos forenses, la liberación provisional del perpetrador, la impunidad, esto da fuerza a que prestemos atención en lo que pasa en nuestros juzgados, en nuestro país. Cuéntame qué te pareció, cuéntame qué te parece que sigamos teniendo un número tan alto de mujeres desvividas a manos de sus maltratadores. Yo soy Cristina Gómez y esto fue Psicología, Crímenes y Secretos. Gracias por no olvidar a Romina. Te pediría que te suscribas y le des a la campanita. Coméntame qué te pareció.